Estamos en el final, ¿no? Esta es como una novela que uno empieza a escribir. Yo creo que no tenemos que estar contentos. Va a ser ¿no? duro, sí. Esa novela que empezamos a escribir hace unos meses, le dimos desarrollo y estamos ahora escribiendo este último capítulo de esto que dimos en llamar. Hackeando el periodismo, todavía, a pesar de las lágrimas, esto nos queda un programa. Esperemos que lo disfruten. Vamos a tener hoy entrevistas y charlas. Vamos a tener a Nacho Castro también, que cuando vuelva del baño, de sacarse las lágrimas, nos va a acompañar. Así empieza Hackeando el periodismo. Programa número 8, último programa de Hackeando el Periodismo, y vamos a arrancar con una entrevista a Guillermo Movia. Él es el Community Manager para Latinoamérica de la Fundación Mozilla. Es un tipo que la verdad es que ha invertido mucho en predicar la palabra y enseñarle a periodistas cómo apropiarse la tecnología para trabajar. Y es la persona más indicada en todo caso para contarnos por qué Internet y las tecnologías están atravesando el periodismo. La primicia hoy la tiene el ciudadano de a pie, dice Guille, como para graficar que la primicia ha muerto, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta mucho lo que nuestra audiencia, nuestros lectores nos dice. No por eso, dice, el periodista ha perdido de importancia, sino que tiene un rol clave, que es verificar esa primicia y después analizarla y explicársela a la audiencia. A ver, Guillote. Mi nombre es Guillermo Movia, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, participo en Hackers Buenos Aires y además trabajo en Mozilla como el Community Manager para Latinoamérica. Bueno, desde la aparición de la web y principalmente para mí la web y de otras nuevas tecnologías, la posibilidad de improvisar, de probar, de testear, de ver qué es lo que está pasando y aprender cosas nuevas es mucho más fácil. Ahora cada uno de nosotros puede tener su propio medio de comunicación y probar a ver nuevas cosas para llegar a las audiencias, y entonces es mucho más divertido participar y poder intentar cosas nuevas. Me parece que lo interesante, mucho de las charlas que hubieron en estos días, tiene que ver con la posibilidad de chequear mucho más rápidamente con tu audiencia qué es lo que está pasando, de saber qué es lo que, si la recepción de lo que vos estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido, en lugar de estar investigando durante meses para poder tener el primer feedback, tener ese feedback más seguido, más a primera vista. Eso creo que es interesante, y también la otra cuestión es de dónde sacamos la información. Ahora tenemos mucha más información y quizás se hace mucho más necesario ser quien hace el análisis que el que recauda la información o el que consigue la información. Creo que la primicia últimamente se está dejando más para el ciudadano de a pie, podemos decirlo de una cierta forma, el que está en el lugar, que empieza a mandar tweets o empieza a actualizar algún feed de noticias. Y para los periodistas queda el hacer el análisis posterior, hacer la investigación, hacer el rechequeo de que es verificar que eso haya pasado, y posteriormente hacer el análisis y mostrar tu visión de lo que pasó. Yo lo que creo que tiene que hacer es complementar el estudio que está haciendo probando lo que está en el mundo. Probando quiero decir, empezar a mirar los sitios más conocidos del New York Times, de Los Ángeles, de muchos de los nuevos que están trabajando en datos, y empezar a ver qué librerías usan, qué lenguajes de programación usan, qué están haciendo, y empezar a tener ideas. Primero pensar,
tener ideas, empezar a probarlas, siempre vas a encontrar a alguien que te va a ayudar a probar esas ideas y tenés la posibilidad de tener el feedback lo más rápido posible y por lo tanto saber si estás más o menos haciendo algo interesante o no. Hay un montón de recursos disponibles online, gratuitos de cursos pequeños y rápidos de código. Y además, lo otro que hay que hacer, que creo que es básico, es perderle el miedo a hacer las cosas. En Mozilla y en todo lo que hacemos con Hacker Buenos Aires tenemos esta idea de que hacer las cosas se aprende haciéndolas. Digo, no terminás de aprender un montón de cosas hasta que no te pones a hacerla, hasta que no fallás, hasta que no empezás a ver cómo sale y seguir probando. Entonces ahora lo que tenemos es, antes era quizás muy costoso decir, bueno, tengo que conseguir un estudio de radio, tengo que conseguir una radio donde pueda hacer el programa. Ahora lo podés hacer online directamente, necesitas un micrófono, ni siquiera te digo un micrófono profesional, con un micrófono ya podés tener tu programa de radio, podés empezar a probar qué es eso de estar detrás de un micrófono y hablar e intentar. Lo mismo escribiendo, podés tener tu blog, podés tener actualizar en un montón de medios diferentes e ir viendo de esa forma en qué te moves mejor y qué es lo que más te gusta hacer. El programador muchas veces tiene el conocimiento, pero necesita la causa para llevar adelante ese conocimiento, digamos. Que muchas veces no tienen la motivación o le motiva, por ejemplo, saber qué está pasando con las elecciones, pero necesita también la ayuda de un periodista que le diga por dónde mirar, digamos, ¿no? O sea, por eso está bueno la sincronización de varias especialidades, porque el programador puede saber cómo tomar esa base de datos y sacar números de eso, pero posiblemente le cuesta más pensar de qué forma sería mejor con el que él quiere compartir la información que lo pueda ver. Y para eso se necesita también la mirada del periodista. Como decían en alguna de las charlas, el tiempo se está acabando para los medios tradicionales, les guste o no. La mayoría el tiempo pasa para todos, pasa para nosotros como personas individuales y pasa para los medios de comunicación. Eso está pasando, nos guste o no nos guste, estemos más conformes o menos conformes. Ahora es mucho más fácil en este momento probar y tener un pequeño equipo que se ponga a probar nuevas formas de llegar al público que antes. Entonces no es tanto más difícil, no es tanto más presupuesto quizás, y es una cuestión que seguramente va a entusiasmar a muchos de los periodistas y programadores que tiene a su cargo ya. Bueno, pasó Guille Movia, un verdadero amigo de la casa y un tipo que sabe muchísimo de herramientas digitales para periodistas. Nuestro próximo entrevistado se llama Ezequiel Clerici, es de Rosario3.com, es el sitio donde trabaja, y él creó, además, junto a un equipo de gente, el mapa del delito de Rosario. Como lo hizo con una planilla de Excel, la transformó en un mapa donde geolocalizó cada uno de los delitos, de los crímenes que se habían producido en un determinado tiempo en la ciudad de Rosario. Y tuvo muchísima repercusión. Bueno, es interesante, pues Ezequiel asegura que tenemos que trabajar en proyectos propios y en equipo, como es el mapa del delito. Dice que los medios tradicionales no deben ser nuestro fin como periodistas, ya que la tecnología ha permitido que con buenas ideas y muy pocas herramientas podamos crear nuevos medios. A ver, Clerici. Mi nombre es Ezequiel Clerici, soy periodista, trabajo en Rosario3.com y a su vez soy coorganizador del capítulo Hackers de Rosario y en su momento también lo fui del de Buenos Aires. Lo que intentó mostrar fue cómo se movía el mapa de homicidios dolosos de la ciudad de Rosario, teniendo en consideración que a partir del año 2011 en adelante el número de homicidios había aumentado de forma muy significativa. Lo que nos permitió observar fuera básicamente cómo era un mapa del delito real, digamos. Ahí se comprobó que los barrios más alejados, los barrios de la periferia, eran justamente donde mayores homicidios se producían, y el dato también sobresaliente era el involucramiento de armas de fuego dentro de estos homicidios. Después creo que también tenemos que empezar a trabajar mucho más, digamos, mucho de lo que se estuvo hablando hoy acá a la mañana, que es cómo interactuamos con nuestras audiencias, de qué manera nosotros conversamos con la audiencia. Hay que
considero o estoy muy de acuerdo con la idea de que hay que preguntarle más a nuestras audiencias sobre qué quiere ser informado, porque digamos, nosotros a veces estamos metidos adentro de una redacción y no tenemos mucha idea de lo que sucede afuera, más de lo que nos llega a través de la radio y la televisión, que es con la que trabajamos constantemente, si es que formamos parte de un grupo mediático el cual uno le tiene que dar mucha importancia a todo lo que sucede en el grupo. Digamos, me parece que es eso, ¿no? Empezar a preguntar mucho más, empezar a escuchar mucho más y empezar a ver qué es lo que realmente está buscando consumir nuestra audiencia. Creo que lo primero es suma constancia, puede ser la palabra, ser muy perseverante con el laburo, porque te vas a encontrar cuando salgas de la facultad con un medio extremadamente hostil, que es para muy pocas personas y que solamente acceden a aquellos que están totalmente determinados a acceder, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Trabajá mucho por fuera, hacé muchos, planteate proyectos, armá equipos de trabajo, empezá a generar proyectos propios, propuestas propias y empezá a tratar de buscar, de insertar esas formas distintas de hacer periodismo en esos medios tradicionales. El medio tradicional no debería ser tu fin, sino que debería ser un medio para exponer tu trabajo. Considero que se trabaja mucho más eficientemente fuera de un medio que dentro de uno. Y si nosotros logramos que las prácticas que hacemos por fuera se instalen dentro de los medios de comunicación tradicionales, tal vez empecemos a tener un periodismo mucho mejor o que esté mucho más cercano a lo que son las expectativas o las necesidades de la audiencia, que al fin y al cabo son las personas para las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, gracias Ezequiel por este testimonio muy interesante, los trabajos que ha hecho Ezequiel en Rosario y es uno de los grandes colaboradores de Hackers en la Argentina. Antes de pasar al próximo bloque, nos despedimos acá con nuestros habituales consejos, mini consejos. En este caso vamos a tener dos. Uno es del amigo Nuno Vargas, que nos dice un poco algunas cosas a tener en cuenta para crear un medio. Y el otro de otro amigo, Patrick Butler, del Centro Internacional de Periodistas, que nos cuenta cómo hacer para acceder a los programas del Centro Internacional de Periodistas. A ver. Para mí el fundamental de todo esto es el cambio de, y ya voy a usar una palabra inglesa, pero el cambio del mindset. Porque podés tener un montón de medios novedosos, startup y tal, y si el mindset no te cambia, si no dejas de pensar de la misma forma y querés hacer un Clarín más chico, una Nación más chico, no sé qué, querés hacerlo, una Nación no actual, pero de hace 20 años o 30, no importa que seas novedoso, no importa que seas joven, no importa, el cambio del mindset tiene que ser transversal y no tenés que, o sea, tenés que pensar qué proyecto estamos haciendo y qué equipo necesitamos para acá. Y los equipos pueden cambiar con los proyectos. No, yo creo dos tipos que sepan más de estadística acá y un tipo de ciencia política y hablar con, no sé, con Manuel, porque Manuel sabe más o menos de usabilidad acá y los juntamos y así. Enseguida un proyecto sobre, no sé, la final de la Libertadores, ponele a Juan, que no sé, pero que la gente sepa más o menos, que todos sepan más o menos tocar, o por lo menos de que está hablando. Vos no podés saber no programar, pero sabés cómo va el tema, cómo tenés que preparar. Bueno, tenemos muchísimos programas en todas partes del mundo, muchos programas aquí en América Latina, los Night Fellowships, como les conté antes, y tenemos un programa, por ejemplo, de periodismo de investigación en 9 países de América Latina. Entonces, hay muchos programas aquí que tenemos, y la mejor manera de mantenerse al tanto con nuestros programas es acceder a nuestro sitio web, que es IJNet, IJNET, y es un sitio web que está en inglés, en español y en 5 más lenguas, y donde el periodista
puede acceder a información sobre la nueva realidad, por ejemplo, artículos sobre cómo manejar bases de datos o cómo hacer mapas en línea, cosas así. También hay oportunidades para capacitación o para participar en programas que tenemos nosotros o que tienen otras organizaciones que trabajan con periodistas. Por ejemplo, si quieres asistir o participar en un programa de capacitación en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España, en Argentina misma. Entonces tenemos esa información en el sitio web y los periodistas para participar en nuestros programas, toda la información va a estar en ese sitio www.ijnet.org. El último bloque del último programa de Hackeando el Periodismo. No paramos de llorar, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Vamos a ver una charla de Juan Elosua, que es español y él pasó un año trabajando como becario en La Nación Data, un proyecto que ya conocimos en este programa, ¿no? Uh-huh. En esta charla, Juan nos muestra cómo hicieron algunas de las increíbles visualizaciones y mapas para todo lo que fue la cobertura de elecciones de parte del Diario de la Nación, algo que les recomiendo que googleen y la busquen, porque la verdad que es un laburo impresionante. Acá nos muestra alguna de ellas y cómo hicieron para crearlas. A ver, Juan. Hoy estoy aquí para contaros un poco mi experiencia en La Nación durante este año. Yo cuando llegué a Argentina no me di cuenta que iba a tener un año tan lleno de elecciones como el que vamos a tener. Este es un poco un calendario de las elecciones que va a haber en Argentina este año para la gente que esté fuera. Una persona que vive en Buenos Aires, si existe un balotaje nacional, va a votar 6 veces en el año, con lo cual es un montón de laburo y la verdad muy interesante, pero exigente. En abril, cuando empezamos con las primeras elecciones en Paso Buenos Aires, lo que sucedió es que nos dieron la información 2 días antes de los resultados de las elecciones. Nos pasaron la información de cómo nos iba a llegar el formato de los datos para poder trabajar con ellos, ¿no? Eso para mí fue una gran fuente de estrés. Pero bueno, al final conseguimos sacar algo, salimos con esta cobertura y como veis hay algunas deficiencias visuales. No me di cuenta de la trampa de estar justo después de Julia con las animaciones y con todo el New York Times detrás. Pues bueno, estamos ahí, llegaremos. Entonces bueno, eso fue un par de días después, publicamos los resultados por escuela. Basado en un trabajo que había hecho Manuel Aristarán en el 2013, pues continuamos ese trabajo y fuimos intentando mejorarlo dentro de lo posible. Lecciones aprendidas de esa primera oleada de abril, básicamente si vas a cubrir elecciones, monta tu propio simulador de datos de elecciones, porque la información que normalmente te da el gobierno no es una información que sea rica, no te permite comprobar todos los elementos visuales que vas a trabajar, y puedes llegar a tener algún tipo de error, como por ejemplo en el caso de la cobertura nuestra, al haber un único ganador se quedó todo de un mismo color y realmente eso no tiene ninguna riqueza visual, ¿no? El tema de hacer los resultados por escuela es un tema que siempre funciona, porque al hablarle a la gente de la escuela en la que van a ir a votar, pues es un tema que todo el mundo quiere buscar qué pasó en su escuela y genera bastante tráfico. Y lo que sí que vimos es que queríamos mejorar un poco respecto a la experiencia de abril, como la interactividad. Estamos trabajando con CartoDB, pues queríamos mejorar un poco la interactividad. Entonces, ahí llegó julio. En julio, aunque hubo un único ganador también en cada comuna, bueno, pues mejoramos un poquito, ¿eh? Ahí tenemos ya un par de colores más, un par de gradientes más para dar un poquito más de información. Luego hicimos una cobertura por escuela, que yo creo que es la que voy a hablar un poco más detenidamente hoy, o sea que no me pararé ahora mismo mucho en ella. Y después tuvimos la experiencia del balotage, en la que también podíamos comparar con los resultados de la primera vuelta. Lecciones aprendidas acá. Hacer la comparación con resultados anteriores te da más contexto. Temas del trabajo, cuando estás trabajando en elecciones en un diario, las cosas tienen que funcionar. Si hay un momento de errores, hay mucha presión, con lo cual todo lo que puedas automatizar, todo lo que puedas tener de una manera con un clic y no tener que teclear cosas, te va a solucionar la vida, con lo cual intentad empaquetar y automatizar todo lo que podáis.
los resultados por escuelas, esto surgió de las PASO anteriores. Algunos periodistas nos preguntaban que sería interesante analizar ciertas zonas de la geografía de Buenos Aires de una manera personalizada, que no está, digamos, cubierto por los límites oficiales, ¿no?, de la geografía. Entonces, ahora hablaré de eso. En agosto, esta fue nuestra cobertura para las PASO nacionales, donde podías hacer un filtrado, bueno, por departamento, por partido, por candidato. Ya estábamos haciendo cosas que funcionaban muy bien en casi todas las plataformas. Nos falta el Apple Watch ahí, que algún día, o el Google, no sé qué nos puede faltar ahí. Y también hicimos el tema de gobernador de Buenos Aires. Una de las cosas que nos sucede, y es una forma de trabajo que estamos implantando dentro del equipo en La Nación, es el tema del trabajo. Cuando trabajas en un equipo multidisciplinar entre desarrolladores, diseñadores, periodistas, para mí, y cuando hablo con la gente de nuestro equipo de trabajo, que todo este trabajo es de un equipo, no solo mío, si no es un issue, no existe. Es decir, si no has puesto esto no funciona por esto, llegarás a producción, llegarás el día de las elecciones y no estará hecho, y a mí no me podrás decir, no está hecho. No, si no fue un issue, no existe. Aquí lo que hicimos fue una cosa bastante interesante, que a mí me parece bastante interesante, fue hacer una comparativa con los resultados de las PASO a nivel de partido. Por ejemplo, es saber en dónde ha perdido votos un determinado partido. Si la flecha es de su color es que ha subido, si es negra es que ha bajado. Podéis ver básicamente que aquí ECO subió en casi todos los sitios menos en la parte en el corredor norte, ¿no? Y una cosa que hicimos que yo había visto asociado a otro contexto, no es solo lo bonito de trabajar en un mundo con tanta innovación, es que vas viendo cosas que luego te vuelven a ser productivas en un entorno en el que no imaginabas, ¿no? Yo había visto una herramienta que es un plugin de Leaflet que te permite dibujar encima de una geografía para chequear datos sobre incendios en España. La gente agarraba esa herramienta y lo que hacía era seleccionar el área quemada en una imagen de satélite y decía, bueno, esta superficie son 200 metros cuadrados o 200 hectáreas. Si la noticia o el gobierno daba una información diferente, pues ahí la gente protestaba y decía, oye, realmente la imagen muestra que es más área quemada de la que estáis diciendo que es, ¿no? Entonces yo tenía eso en la parte de atrás de mi cerebro y pensamos en utilizar esa misma tecnología para poder hacer lo que los periodistas nos habían pedido, que es analizar partes personalizadas de los resultados de una ciudad, ¿no?, aplicado a elecciones. Con lo cual lo que hemos hecho es, imagínate que estamos viendo los resultados de todo Buenos Aires, pues con estas herramientas de dibujo, tú lo que puedes llegar a hacer, es decir, a mí me interesa esa zona de Buenos Aires, y te hace una agregación y te trae los resultados para esa zona, ¿sí? Lo puedes ir modificando, decir, lo quiero agrandar o lo quiero trasladar a esta zona que hay más como diversidad de voto, y lo aplicas y te lo va haciendo. Lo mismo lo puedes hacer tanto para estoy ahora viendo los votos, pero puedes hacerlo para diferencias. Lo mismo, imagínate que quieres saber dónde ha perdido o cuántos votos ha perdido el PRO en una determinada zona. Imagínate acá. Pues te dice que en esas escuelas ha perdido pues 3.900 votos, alrededor de 3.900 votos. Entonces, nos parece una forma de permitir tanto a los lectores hacer un análisis personalizado de las áreas de la ciudad que quieren sentir como propias o quieren analizar. Muchas veces esto no se puede hacer con información oficial, porque la información oficial te dice comunas, te dice barrios, te dice circuitos electorales, que no son cosas que transmitan a tus lectores o que transmitan a tus periodistas. Ellos hablan de otras cosas no oficiales, pero que es lo que la ciudad entiende, ¿no? La ciudad es un elemento vivo que no concuerda mucho con los límites geográficos que marca oficialmente, ¿no?, el gobierno. Me voy a volver a la presentación.
Básicamente quiero cerrar ya. Para mí lo bonito del periodismo de datos es el aprendizaje continuo, ¿no? Es un campo en el que estás continuamente expuesto a nuevas cosas, como las que estamos viendo aquí durante todos estos días. Bueno, y de esta manera llegamos al final de esta primera temporada de Hackeando el Periodismo. Fueron 8 capítulos donde tratamos de repasar todo lo que se está haciendo en innovación en medios de comunicación. Tuvimos periodistas, programadores, diseñadores. Bueno, tuvimos de todo un poco, ¿no? Tuvimos de todo un poco. La verdad que lo que intentamos fue un poco instalar el debate sobre qué hacemos con los medios hoy, qué hacemos con la tecnología, qué hacemos nosotros los periodistas, trabajamos en esos medios, creamos nuevos medios, nos dedicamos a otra cosa, no sé, la decisión es tuya. Nosotros lo que quisimos fue mostrar todo el abanico de posibilidades que hay hoy con la tecnología. Sí, creo que con la satisfacción del deber cumplido vamos a hacer algunas frases hechas. Algunas frases hechas, ¿no? Llegamos al final de este ciclo, esperamos haya servido de algo, esperamos que tengan algún dato que hayan recogido, algún dato de este programa. Si quieren volver a ver cualquiera de los capítulos de Hackeando el Periodismo, ingresan en unidiversidad.com.ar, allí están publicados todos y cada uno de los capítulos, más las visualizaciones que hemos realizado desde el equipo de periodismo de datos que preside acá el amigo, en el portal. Y pueden dejarnos mensajes, sí, déjennos mensajes, queremos tener un feedback de todo eso. Algo que nos mantenga vivos en este tiempo que tardaremos en crear la segunda temporada de este programa. Por lo pronto, Leo, muchas gracias. Un gusto. Un placer. Un placer. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.